Pueda, colóquese cómodo. Damos gracias a Dios por toda la gente, los hermanos. El día miércoles oramos por los hermanos que se bautizamos el día lunes. Amén. El día miércoles vino un grupo y les damos de todas maneras la bienvenida a todos los que están esta mañana acá también. Qué importante, amén. Ahora lo más importante es continuar, seguir creciendo y desafiarnos para servir al Señor, amén, para darlo todo. Así que damos la gloria a Dios por ellos, amén. Levantemos un aplauso al Señor por ellos. Eso. Bendito sea el Señor. Somos su familia, esta es su casa, y lo más interesante, somos miembros de la mejor familia. Espíritu Santo, yo creí que sí. La Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2. Amén. Vamos a estudiar la palabra, ¿le parece bien? ¿Cuántos vinieron a leer la Biblia? Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra: para la gloria de Dios, lo siguiente. ¿Están allí conmigo? Amén. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. ¿Llegamos? Bueno, aquí tenemos la pantalla, un pescado. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien al pueblo. Entonces reunió David a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriayarim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriayarim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Diga conmigo: un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Pero llegaron a la era de Kidón, y Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén. El tema le he puesto como nombre: la nueva carreta. Cuando hablamos de una carreta,
normalmente, casi todos sabemos qué es una carreta, ¿cierto? Algunos dicen que una carretilla, otros dicen que un carro pues nuevo, pero creo que en esta tierra, sí, y en otros lugares de Colombia, tienen claro, mis hermanos, que una carreta es un invento personal, es una historia personal para sacar provecho. Nosotros sabemos que una carreta es algo que nosotros tramamos para tratar de lograr cosas a nuestro favor. Se lo voy a explicar de qué forma. En los términos nuestros dijimos que es un invento personal, porque el que vende un producto habla de las propiedades que ese producto no tiene. Por ejemplo, la gente habla de las propiedades del borojó, que tiene propiedades afrodisíacas y todo eso, cuando eso es pura mentira, ¿cierto? La gente habla de las propiedades de este producto, del uno, del otro. Habla de que las comidas son, qué sé yo, tienen propiedades. La comida levanta muertos. Y todo muerto corre a comerse esa comida y sigue más muerto. Porque es pura carreta. Diga conmigo, carreta. ¿Usted ha sido carretudo alguna vez? Hay gente que sí le gusta la carreta. ¿A usted le gustan las carretas? Nosotros hacíamos carretas pero de palo para para recoger el agua. ¿Sí? Hasta no hace mucho tiempo, bueno, de hecho aquí todavía tienen algunas carretas de tracción animal, ¿sí? Y las usan para diferentes tipos de transportes. Todavía existen en nuestro país, en Colombia, algunas para turismo, otras para trabajo y así por el estilo, otras para transporte de alimentos y está bien. Pero cuando hablamos aquí en el idioma nuestro, lo que es una carreta es eso. ¿Sí? Usted ha oído la carreta de los almacenes, promociones, madrugones, trasnochones. Sí le gustan las carretas, ¿cierto? Todo eso es carreta. ¿Dónde van a comprar algo a un 100% para vendérselo al comprador al 50%? ¿Usted cree que eso es posible? No, hermano. Esa es una carreta. Es la carreta que de alguna manera se inventan, ¿sí? Por la compra del segundo par de zapatos, ¿sí? O de dos pares de zapatos, el segundo se lo lleva con el 70% de descuento. Eso es pura carreta. Pastor, ¿y usted por qué lo dice? Porque yo también he ido a donde usted va. Ya. Ahora, que venden a punta de carreta, sí. Entonces, eso atrae. La carreta atrae. Lleva la promoción, todo eso jala a la gente. Y como a nosotros nos gusta, eso está bien. ¿Qué sé yo? Los vendedores, por ejemplo, los que se suben al mío para vender, tienen una tremenda carreta, una tremenda historia. Algunos vienen de las profundidades del mar y salieron del mar y pasaron por un volcán y no sé qué y no sé cuándo. Y hay gente que tiene carreta para todo. ¿Sí? Otros inventan una carreta para sacar provecho personal. En la Biblia leemos de Joab, el siervo de David, que se inventó una carreta para que David hiciese regresar a su hijo Absalón otra vez a Jerusalén. ¿Sí? Y mis hermanos, van pasando los días y como que el ser humano se va acostumbrando al lenguaje de la carreta. ¿Cierto que nosotros a veces nos acostumbramos a ese tipo de lenguaje? Aquí entre nos. ¿Cierto que a nosotros también nos gusta la carreta? ¿Cierto, hermanos? Nadie dice nada. ¿Sí?
Porque a veces hacemos determinados eventos y los hacemos pasar, hermano, nos volvemos carretudos. ¡Wow! Cogemos la palma de la mano y la pintamos y eso, la vendemos como oro. Claro, hasta el pueblo cristiano se ha vuelto carretudo como tal. Y eso significa que a veces hay proyectos en los cuales Dios no está ni de por medio siquiera. Pero como tenemos tanta carreta y lo sabemos organizar e ingeniar, entonces los hacemos pasar como cosa extraordinaria. La gran campaña y avivamiento con el reverendo ungido 7 veces con aceite de cabra y qué sé yo. Pura carreta. Diga conmigo carreta. Repita conmigo carreta. Sí. Otras veces tenemos el lenguaje de decirle a la gente: no venga a mi congregación porque aquí sí Dios hace maravilla. Hermano, a veces terminamos volviéndonos carretudos. A la gente hay que enseñarla y hay que enseñarla bien. Donde se predica el evangelio, Dios está. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, Dios está. Amén. La carreta espiritual del creyente es toda actividad que no involucra a Dios. Todo lo que se hace sin buscar la voluntad de Dios. Y aquí quiero llamar su atención. Yo creo que nosotros los cristianos últimamente nos estamos volviendo expertos en carreta. Nadie dijo amén. Va a tomarme un café a ver si alguien dice algo. Porque la carreta habla de querer tapar la realidad con cortinas de humo. A veces uno quiere tapar la realidad de las cosas, ¿sí o no? Que nadie se dé cuenta. Hermano, la casa está a punto de caerse y uno quiere tapar esa realidad para que nadie se dé cuenta. ¿Cómo están las cosas por la casa? Todo anda viento en popa, anda sobre 10 sobre 10. Las cosas están re bienísimo. Diga conmigo carreta. Diga conmigo carreta. A veces las cosas no están bien. A veces uno está con una fatiga tremenda y le preguntan: ¿ya comió, ya almorzó? Sí, estoy lleno, estoy irritando. ¿Qué tan? Hermano, y pura carreta está que se parte del hambre. Sí. ¿Cierto? ¿Usted no le ha pasado eso? Sí. El rey David quería trasladar el arca del lugar donde estaba. Israel había pasado, mis amados hermanos y hermanas, aproximadamente 70 años sin el arca. Y la Biblia dice que tomó consejo, oiga bien, de los líderes, tomó consejo de los ancianos del pueblo para trasladar el arca, porque David era un hombre apasionado por las cosas de Dios. De hecho, si él, hermanos, fue colocado en el reino en Israel porque era un hombre conforme al corazón de Dios, es porque Dios conocía, mis hermanos, las intenciones, los anhelos, los deseos de David como hombre de Dios. Por eso la Biblia habla de David tantas veces como de ningún otro ser humano. Porque David marca una historia, mis hermanos, en la palabra de Dios en cuanto a personas que supieron obedecer y comportarse delante de Dios. Usted me dirá: pero David falló. Como todos los seres humanos. Pero él tuvo la capacidad de arreglar cuentas con Dios. Él tuvo la habilidad de ponerse a cuentas con Dios. Y tenía el deseo de trasladar el arca porque sabía lo importante que era. Ahora, está bien el deseo de querer trasladar el arca. Está bien la consulta. Pero lo que no está bien es que en medio de todo esto, que es tan importante, interesante, porque el arca representaba o simbolizaba la presencia de Dios en la nación de Israel. Ahora, ¿qué había pasado con el arca?
Si usted regresa al primer libro de Samuel, en los primeros capítulos, no sé si es el 3, encuentra que el arca fue tomada por los filisteos. El mismo día que murieron los hijos de Eli, porque ellos eran los que llevaban o custodiaban, estaban a cargo del arca, y eran unos hombres tremendamente impíos, malvados, y en el mismo día murieron los dos, y cayó mucho pueblo en Israel, porque parece que no le estaban dando, mis hermanos, la atención debida al arca de Dios. El sacerdote Elí había caído en un tremendo letargo espiritual, en un sueño espiritual, en una pasividad espiritual. A veces el creyente termina cayendo en ese tipo de cosas. Sueño espiritual, letargo espiritual. Se había adormecido y había permitido que pasaran cosas que no estaban acordes a la voluntad de Dios. Y por eso el Señor levanta a Samuel y le da una palabra y le dice: yo voy a barrer la casa de Eli, porque no me han honrado, porque Eli ha amado más a sus hijos que a mí, y porque sus hijos se han portado de una manera desleal. Y así fue. El mismo día murieron los dos. Y una o la esposa de uno de aquellos jóvenes, el mismo día, dice la Biblia, que dio a luz y llamó a su hijo Icabod, que significa sin gloria. Traspasada es la gloria del Dios de Israel. Parece que esta mujer amaba la presencia de Dios, amaba el arca de Dios, amaba las cosas de Dios. Y el dolor fue tan intenso que ella se inclinó y dio a luz, y su hijo lo llamó sin gloria, Icabod, porque había sido traspasada la gloria de Dios. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a la tierra de los filisteos. Y la palabra dice que la metieron en la casa del dios de ellos, de Dagón, el dios pez. Y la primera noche, Dagón cayó postrado delante del arca. Y encontraron que Dagón se había partido los brazos, estaba prácticamente inútil. La segunda noche colocaron de nuevo a Dagón al lado del arco, frente al arca, en el mismo lugar en su templo. Y se cayó y se destrozó todo. Inmediatamente dijeron: no podemos tener el arca del Dios de Israel aquí, porque nos es extremadamente nociva. Y Dios comenzó a hacer estragos en medio de los filisteos, porque se habían llevado el arca. Porque usted sabe que aquel que se acercaba al arca sin tener el aval de Dios sufría las consecuencias. Y es en este momento, en esta etapa, pasaron los 40 años de Saúl como rey. Pasaron un poco más de 20 años de David como rey. Algo aproximado estoy hablando. Y otro tiempo antes que había transcurrido, que el arca había sido capturada. Eran aproximadamente 70 años. Hermanos, sin el arca. ¿Por qué fracasó Saúl? Porque nunca tuvo en cuenta el arca de Dios. En algún momento quiso consultar, pero en el tiempo de Saúl no pasaba nada. No pasó nada. Porque cuando Samuel iba a confirmar el reino, le dijo: espera que yo regrese 7 días. Y los filisteos ordenaron batalla contra Israel. Y Saúl cayó en un tremendo desespero, porque el pueblo se desertaba, porque el pueblo se iba. Llegaron los 7 días y no llegó Samuel, el profeta. Y había dicho: espera 7 días que yo vengo a ofrecer
sacrificios. Y entrada la tarde, Saúl se enloqueció y él ofreció los sacrificios. Y cuando terminaba de ofrecer los sacrificios, la palabra dice: he aquí que venía Samuel. Porque Dios es un Dios de exactitud. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple con exactitud. Él lo puede cumplir en el primer segundo, lo puede cumplir en el último segundo. La Biblia es un libro de exactitud. Dios no llega ni antes ni después. Dios llega en el tiempo preciso. Mis hermanos, y entonces Saúl es descalificado. Samuel el profeta le dice: ¿qué hiciste? Y él le dijo: como yo vi que se pasaba el tiempo, se cumplía el plazo y tú no llegaste, llegabas dentro del plazo señalado y el pueblo se desertaba y los filisteos nos rodeaban, entonces ofrecí los sacrificios. Y el profeta le dijo: locamente has hecho. ¿Sabe algo? Quiero despertar su atención. Es que hay muchas cosas que los creyentes estamos haciendo locamente. Y por esas locuras nosotros afinamos la carreta. David no estaba haciendo una locura. No, pero sí hizo locamente. Ay, pastor, y no es lo mismo. El problema de David es la locura, o lo que hizo locamente es transportar el arca de una manera incorrecta. Ya lo vamos a desarrollar. Porque como hombre de Dios cometió errores. Y usted pregunta: ¿pero qué puede ser una carreta nueva? Le voy a hablar así en términos nuestros. Una carreta nueva es ignorar la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que hizo David? El versículo 7 dice que llevaron el arca de Dios de casa de Abinadab en un carro nuevo. ¿En un carro qué? Y Usa y Ayo guiaban el carro. ¿De dónde se inventó esto, David? ¿De dónde se inventó esto el pueblo de Israel? ¿Por qué guiaban el arca en una carreta nueva? Pastor, ¿está mal? Yo le puedo decir esta mañana que no solamente está mal, sino que está extremadamente mal ignorar la voluntad de Dios. Yo sé que la gente se pasa haciendo cosas por querer agradar a Dios, pero cuando el ser humano hace cosas que están fuera de la voluntad de Dios, eso está extremadamente mal y puede traer consecuencias. Uno dice: yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para Dios. Amén. Le pregunto: ¿Dios le dijo que lo hiciera? ¿O Dios dice en la palabra que hay que hacerlo de esa manera? Porque acá es donde quiero volver a llamar su atención. La gente está haciendo muchas cosas, pero yo pregunto: las cosas que estamos haciendo, ¿las estamos haciendo a la manera de Dios? Las cosas que está haciendo el cristiano, el hijo de Dios, ¿las está haciendo a la manera de Dios o las está haciendo a su manera? David, como hijo de Dios, aquí estaba haciendo las cosas a su manera. Voy a leerle un pasaje. Primera de Samuel capítulo 6 versículos 7 y 8. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego, oiga bien, 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Y tomaréis luego el arca y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Diga conmigo: un carro nuevo. Diga conmigo: un carro nuevo. ¿Quién fue los primeros que inventaron un carro nuevo? Diga conmigo: los filisteos. ¿Y de dónde entonces sacó David lo de carro nuevo para transportar el arca?
de los filisteos. Porque a nosotros nos gusta acomodarnos que las cosas que el mundo hace, eso también lo debemos hacer porque le agrada a Dios. Como el mundo canta salsa y baila salsa, nosotros también queremos hacer la salsa, ¿no? Sí. Diga conmigo, carreta. Porque no se busca la voluntad de Dios. La gente se está llenando de carreta. El creyente se está llenando de carretas. La iglesia se está llenando de pura carreta. El carro nuevo lo inventaron los filisteos. Y la Biblia dice que no podemos ser imitadores de las cosas del mundo. Pero a veces nosotros las traemos, las metemos a la iglesia, las introducimos, las desarrollamos y justificamos eso. Bueno, por ese amén, bendito sea el Señor. Queremos justificar esas cosas. Y por eso le dan palo a ese pobre pastor, al pobre predicador, porque hay cosas que no las hace. En mi caso, la gente acá sí me ha dado garrote. Claro que ustedes no, ¿no? Otros. Pero por si alguna cosa. Y por eso se llama la gente, llaman a la gente religiosa y no sé cuándo. ¿Sí? Ay, mi hijo, es que en el mundo hay que vestirse a la moda y ponerse la falda en la nalguita para que le puedan ver la nalga. Entonces en la iglesia también hay que ponerse en la nalga. No, se pone la falda, pero se la pone bien y punto, ¿cierto? Digan amén, por favor. ¿Qué dice Deuteronomio 10:8? En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. ¿Quién apartó la tribu de Leví? Oiga bien, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. ¿Qué era lo que Dios había dispuesto para llevar el arca? ¿A quiénes? Diga conmigo, a los sacerdotes levitas. Diga conmigo, a los sacerdotes levitas. ¿Y de dónde se inventó David que la tenían que llevar en un carro nuevo? Porque vio que los filisteos le enviaron en un carro nuevo. Sí. Nosotros queremos volvernos imitadores de las cosas del mundo. Y la Biblia dice que ni siquiera imitemos esas cosas. Ahora, el Primera de Crónicas 15:2 dice: entonces dijo David, el arca de Dios no puede ser llevada sino por levitas y por aquellos que ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan. Porque ignorar la voluntad de Dios, amados hermanos, siempre traerá consecuencias lamentables. No significa que la persona no, o no porque la persona no conozca la voluntad de Dios, significa que va a ser absuelto. No. Si no la conoce va a tener consecuencias. Y si la conoce también va a tener consecuencias. Si no la hace. Entonces los filisteos fueron los primeros en hacer la carreta nueva para el arca. Ellos eran ignorantes de la voluntad de Dios, sí, pero lo pagaron caro. La Biblia dice que Dios los hirió con tumores. La Biblia dice que Dios los hirió con enfermedades. Hubo muertos en el pueblo de ellos. Y lo más tremendo, hirió el orgullo de los filisteos. ¿Quién era el orgullo de los filisteos? El dios Dagón. Y cuando encuentran a su dios Dagón postrado ante el arca, sin el tronco, sin nada, sin cabeza, sin piernas, sin manos. ¿Y esto qué es? No podemos tener el arca del Dios de Israel aquí, porque miren el daño que le ha hecho a nuestro Dios Dagón. Los filisteos debieron haberse arrepentido, hermano, porque su potestad ahora había sido destruida, derribada. Porque el arca de Dios representa
representa y simboliza la presencia del Dios todopoderoso, del fuerte y valiente, del poderoso en batalla, del Dios de los ejércitos, de Jehová Sabaoth, el comandante de todos los ejércitos celestiales, terrenales. Él es el que tiene el poder para hacer todas las cosas, y mientras el hombre haga su voluntad será victorioso, pero mientras éste se niegue a hacer la voluntad de Dios, entonces recibirá las consecuencias. Amén. Amén. Aleluya. Por mandato de Dios, el arca debía ser llevada por los sacerdotes, y no cualquier sacerdote, no los establecidos por Acab, no los establecidos por Jeroboam, que hizo pecar a Israel, no los establecidos por Ocosías, los establecidos por Dios, de la casa de Aarón, de la descendencia de Leví. Eran los únicos que podían llevar el arca. ¿Y sabe dónde debían llevar el arca? En sus hombros. Hermanos, no significa que porque la gente ignore la voluntad de Dios, Dios los va a pasar por alto. No, porque los sacerdotes eran tipo de Cristo y son tipo de Cristo. Ahora bien, por eso el arca no podía ser llevada en carreta. ¿Cuánta carreta religiosa sigue fluyendo en este tiempo? ¿Cuántos sacerdotes incorrectos siguen llevando el arca? No están aprobados, pero ignoran la voluntad de Dios. Y se apodan sacerdotes y llevan el arca, entre comillas. Bueno, hablo de predicar la palabra de Dios. Cualquier cosa, amada iglesia, que el hombre establezca aparte de la voluntad de Dios, es una carreta nueva. Porque la gente reemplaza los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios. Porque cada uno quiere buscar las cosas a su amaño, a su medida, ¿cierto? Oye, por ejemplo, estamos en un país donde se han incrementado las ventas y la competencia en todo, y cada uno hace las cosas a su amaño, porque lo que la gente quiere es que vender. En ciertas cosas hay una regulación del gobierno de cómo se deben hacer, pero usted encuentra que en ninguna parte se cumple con la normatividad del gobierno. La gente hace las cosas como quiere, como le gusta, como le parece. Porque cada quien quiere hacer las cosas a su amaño. ¿Sí? La gente va en contravía y le van peleando a usted la vía y le bravean y se le enojan y se le paran. Y es que yo también no tengo derecho, y van en contravía. Y usted le está diciendo, pero va en contravía. Pero alguna razón le buscan para ir en contravía. ¿A usted no le ha pasado eso? Por eso hoy hay quienes exactamente en Dios buscan apenas lo que quieren oír. Porque hay que pagar un precio para tener la dirección de Dios. La iglesia, hermanos, se está llenando de carretas nuevas. Ahora, ¿qué más puede parecer una carreta nueva? El ruido religioso que se genera. Versículo 8 dice, oiga bien: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. ¿David con quién se regocijaban? Diga, con todo Israel. Venga, ¿no tienen ánimo hoy? Yo sé que cuando está así la cosa estoy hablando bien, ¿cierto? Sí. Con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. David y todo Israel hacían alegría delante de Dios. Llevaban cánticos, arpas, címbalos, panderos, ¿sí? Porque todo esto caracteriza, mis hermanos, la iglesia de nuestro tiempo. La iglesia se ha vuelto bullosa, ruidosa, todo. Usted sabe,
La iglesia se ha vuelto como la gallina. Perdóneme esa comparación, pero va a ser buena lo último. ¿Qué hace la gallina? Pone un huevo y sale cacaracacacaca, haciendo un ruido. ¿Y cuántos huevos ha puesto? Diga conmigo, un solo huevo. Mientras la tortuga pone 120, 80, más de 120. ¿Usted ha oído el ruido de la tortuga? Diga conmigo, carreta. A veces nos llenamos de carreta. David, oiga bien, y todo Israel iban con arpas, con címbalos. Pastor, ¿eso es malo? No, pero la raíz de todo, la iniciativa, sí, ya estaba bien contaminada. Y cuando la raíz está contaminada, se contamina el tronco, se contaminan las ramas y se contamina la fruta. Estoy hablando bien, ¿cierto? Yo pregunto, la realidad es, ¿aprueba Dios lo que nosotros estamos haciendo? ¿Aprueba Dios lo que usted y yo estamos haciendo? ¿Aprueba Dios lo que como congregación estamos haciendo? ¿Aprueba Dios lo que usted como líder hace? ¿Lo aprueba? ¿Cómo sería esa fiesta? No me la quiero imaginar. Pero danzaban, se alegraban, porque todo era un ruido muy religioso, pero todo era muy erróneo. Era un ruido muy fuerte, pero todo era muy perdido. Porque a veces se hacen grandes actividades, pero sin la compañía y sin la dirección del Espíritu Santo. Toda actividad religiosa sin Dios, amada iglesia, la muerte será el resultado. Y hacían alegrías delante de Dios, pero ninguno se dio cuenta, oiga bien, que la carreta era extraña, porque había adormecimiento. Iglesia, en esto quiero volver a decir la tercera vez: debemos despertar nuestra atención, porque a veces no sabemos discernir las cosas a la luz de la palabra, y lo podemos discernir, pero no lo hacemos. Nadie se dio cuenta que era una carreta nueva, porque es que todo el mundo apoyaba lo que el rey estaba diciendo y hacía. Pero habría que haberle dicho al rey en un momento: venga, rey, la Biblia dice en Deuteronomio y en Números que son los levitas que deben llevar el arca en sus hombros. Convocó a todos los pueblos, toda la gente, a todo Israel, todos los levitas, pero reemplazó a los levitas por una carreta nueva. ¿Cuántas cosas se están reemplazando en la iglesia por la palabra de Dios? Se están reemplazando por la doctrina de hombres, por la enseñanza de los hombres, por lo que yo quiero, por lo que yo pienso, por lo que a mí me parece. Y la gente cree que va corriendo para el cielo. Mis hermanos, yo sé que hoy las redes sociales son el mayor testigo de todo el ruido religioso. Usted hace algo ahora y en segundos está en todo rincón de la tierra, porque por WhatsApp eso llega. Y pase la bola, páselo. Si tú amas a esto, si tú amas a la gente, pásalo a tus contactos. Son hasta manipuladores. No lo borres si amas a la gente, no sé qué. Pura manipulación. Cuando eso llega a mí, ¿usted cree que qué yo hago? Lo borro. Que mándaselo a tus contactos si amas a la gente. ¿Sabe por qué? Porque detrás de eso va el negocio lucrativo. Y eso lo hacen hasta con la palabra. Unos mensajes que uno se queda: Espíritu Santo, ay, por favor, boquiabierto. Pura cosa, puro ruido, puro tilín, tilín. ¿Y nada de qué? ¿Nada de qué? ¿Qué más? Habla de una carreta nueva.
olvidar el paso por la era. Cuando las carretas son nuevas, cuando usted estrena, cierto que usted se olvida de lo demás. ¿Usted qué hace cuando se pone un par de zapatos nuevos? Una camisa nueva, un pantalón nuevo, un vestido nuevo. ¿Usted qué hace cuando está estrenando loción? Cuando estrena casa, moto, carro, cicla. Cuando estrena algo, ¿usted qué hace? Cierto que todo lo viejito eso lo acomoda por allá, lo patea, lo mete al cuarto de San Alejo. Algunos lo botan a la basura, no quiero volver a saber más nada de eso. Compró una cama nueva y ahora la camita vieja la maltrata, la tira por allá a la terraza porque ya tiene una cama nueva, sabiendo que durmió 320 años en la camita esa. ¿Por qué no le hace un monumento? Porque cuando hay algo nuevo uno olvida lo demás, ¿sí o no? Va a estrenar. Wow. Olvidar el paso por la era. David se olvidó que tenían que pasar por una era. Versículos 9 y 10 de ese pasaje dice: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Voy a leerle otros que olvidaron el paso por la ira. Primera de Samuel 6, 13 al 19 dice: y los de Beseme segaban el trigo en el valle. También es una ira. Alzando los ojos vieron el arca y se regocijaba cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto, oiga bien, a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes, oiga bien, sacrificaron y dedicaron los sacrificios a Jehová en aquel día. ¿A quién dedicaron los sacrificios? Diga conmigo: al Señor. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Y así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. Luego dice: la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy. Entonces, diga conmigo, entonces. Diga conmigo, entonces. Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Sacrificios, holocaustos. Y dice aquí: hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Betsemes: ¿quién podrá estar delante del arca, delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Ahora, yo quiero ir concluyendo con esto. Está bien que la gente invente una carreta nueva. David inventó su carreta nueva, los filisteos inventaron su carreta nueva. Como en la iglesia, el mundo inventa carretas nuevas, la iglesia también inventa carretas nuevas. Pero yo quiero decirle que Dios no es un Dios de carretas, ni aprueba carretas. Lo que Dios aprueba es su palabra, que se cumpla su palabra y que se haga su voluntad. Dios no espera de nosotros ruido religioso. David llevaba un gran ruido religioso. Sí. Hecho a la mar los carros de Faraón. La. Pastor, y no están cantando a Dios, pero a veces somos unos religiosos. Porque uno a veces quiere que con una oración, con una canción, arreglar todo lo torcido. Y la gente olvida el paso por la era. Diga conmigo: siempre hay una era que pasar.
Se lo voy a simplificar. Cuando llegaron a la era de Kidón, dice la Biblia que Usa extendió su mano porque los bueyes tropezaban, entonces el arca iba para el suelo. ¿Qué es una era? La era es un campo de tierra donde se siembran hortalizas, verduras, como le llama usted. Pero en aquella tierra también la era es llamado, o era llamado el lugar donde sembraban el trigo, la cebada, todas esas cosas. Como aquí ahora le llaman la granja. Esa es la era. Ahora, ¿qué se hace en una era? En una era es donde ellos separaban el trigo de la cáscara. Ahora, ya voy para allá, yo voy a llegar allá. En la era separaban el trigo de la cáscara. Cuando llega el arca, los carros a la era, entonces tropezaron y Usa extendió la mano. Y la Biblia dice que el Señor lo hirió y murió por aquella temeridad. Porque por mucho ruido que se haga, por mucha carreta que se invente, amada iglesia, hijos, hijas de Dios, llegará el día en que usted y yo y todo creyente tiene que pasar por la ira. Pastor, ¿y quién está en la era? ¿Quién separa el grano de la cáscara? En esta era estaba el Señor Jesús. En la era por la que usted y yo tenemos que pasar, también está el mismo Señor Jesús. Y Él es el que se encarga de separar el grano de la cáscara. Él separa, hermano, el trigo de la cizaña. Él es el que se encarga de separar lo bueno de lo malo. Y a lo uno y a lo otro, Él mismo les dará un destino. Acuérdese que si algo nosotros tenemos que enfrentar es el paso por la era. Y la gente no sabe que tiene que pasar por una era. Y quien está sentado o esperando el paso de la era, vigilando el paso de la era, es el Rey. Es el Señor de la vida, es el hacedor de todas las cosas, es el dueño de todo lo que existe. Así la gente hoy quiera darle atención o no, pero tienen que pasar por la era. El creyente va a pasar por la era, el pastor va a pasar por la era, el apóstol va a pasar por la era, el salmista va a pasar por la era, y todo mundo tendrá que pasar por la era. Y allí es donde el Señor va a separar la cáscara del grano. ¿Qué somos nosotros? Usa en la era no pasó la prueba. Pastor, ¿por qué Dios es tan severo? Escúchame bien. Usa era hijo de Abinadab, sobrino del sobrino de David, hermano creo de David, algo así. Sobrino, en este caso ya, perdón. Porque Abinadab era hijo de uno de los mayores hermanos de David. Y el arca estuvo en casa de Abinadab muchos años, desde que los filisteos la regresaron. Pero Usa, quizás como mucha gente, nunca le prestó atención al arca. El arca en ese lugar no fue muy bien tratada en la casa de Abinadab, como el arca no es muy bien tratada en determinados lugares de la tierra. En determinadas casas de creyentes la presencia de Dios no es muy bienvenida. No les importa la presencia de Dios. La gente hace cualquier cosa, hace lo que quiera. Está bien, pero está bien hasta el día que pase por la era. Porque le aseguro que el que va a estar en la era separando el trigo de la cáscara es Jesús, el mismo que la separó en aquel momento. Usa cayó muerto. David se asustó. ¡Ay! Se acabó la fiesta, se acabó el ruido religioso, se acabó la celebración, los aleluya. Hubo un muerto. Y dijo: ¿cómo yo voy a llevar el arca de Dios a Jerusalén, a Sión? No puedo. Yo creo que David, hermano, el espanto lo sobrecogió, como el espanto sobrecogerá a aquellos que hoy viven de carretas. Llega el momento que los va a sobrecoger el espanto.
sea quien sea y llámese como se llame, y tenga el título que tenga, llegará el momento que los va a sobrecoger el espanto, porque con Dios no se juega. Y envió el arca a casa de Obed-edom, oiga bien, y este hombre amaba tanto las cosas de Dios. Y la Biblia dice que el arca estuvo allá 3 meses, diga conmigo 3 meses. Porque todo lo que Dios necesita es que se hagan las cosas de acuerdo a su voluntad para bendecir al hombre. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? Solo haga la voluntad de Dios. Y bendijo Jehová a Abinadab y a toda su casa. Wow. ¿Usted le gustaría que Dios bendiga a su casa con todo lo que usted tiene? ¿Y por qué no trabaja para el Señor, para servirle a Dios? Hay que consagrarse a Dios. Hay casas donde hay unos grupos y esas casas antes están, hermano, a punto de cualquier otra cosa. Porque esos sacerdotes parece que ellos no han entendido que ellos tienen la bendición de Dios para desatarla sobre esa casa. ¿Sabe por qué? Porque aunque llevan el arca, no la están llevando de la manera correcta. Yo hoy le quiero ser serio en lo que le estoy hablando. Bueno, como siempre. Cuando el arca llegó al campo de Josué de Bet-Semes, la bajaron los levitas. ¿Quiénes deberían llevar el arca? Oiga bien, y ofrecieron sacrificios, ofrendas, ofrecieron de todo lo que nosotros también sabemos ofrecer. Y la Biblia dice que ellos eran los sacerdotes porque eran levitas. Miraron al arca, colocaron los tumores de oro en una piedra. Bueno, hicieron todo lo que tenía que hacer. Cortaron el arca del carro que la llevaba y entonces la colocaron allí y comenzaron lo mismo, la misma ceremonia, todo. Y la Biblia dice que Dios hizo morir 50,070 hombres. Diga conmigo, cuando pasaron. Diga conmigo, cuando pasaron por la era de Josué. Ahí estaban en la era. Y siempre en la era, recuérdese, si algo se puede llevar de aquí hoy, es que Dios esté en la era. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Para que se dé cuenta usted lo que se dé en la era. Es que Cristo, o Dios, es el labrador y Cristo es la vid. Él siempre está en la era. En Lucas 13 dice que habla de que la era hay que despedregarla, hay que limpiarla, hay que abonarla. La viña que está en la era, y si da fruto bien, y si no la cortarán después. 50,070 hombres murieron. ¿Por qué los mató el Señor? Diga conmigo, porque miraron al arca. Ahora, pastor, ¿miraron al arca? Sí, era prohibido mirar al arca. El detalle es que lo hicieron de cualquier manera. Hermanos, vivir para Dios no demanda de carretas. Para Dios, ¿se es o no se es? Porque todo el que vive de carreta, tarde o temprano su carreta tendrá que pasar por la era. Será sometida a prueba. Le pregunto, ¿será aprobada? Todo creyente debería de saber esto. Por donde usted y yo vamos, por el camino que vamos, pero siempre nos vamos a encontrar una era. En la era se da alimento, o en la era se puede dar un golpe certero, un golpe divino. Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere en la era. Lo más importante es que nosotros, cuando estemos a punto de pasar por la era, ¿sí?, estemos bien y siendo aprobados por Dios. Hermanos, no más a las carretas. No más a carretas. Yo creo que es tiempo de reflexionar. Amén. Allí donde está, incline su rostro. Señor, queremos en esta mañana ser sensibles y pedir al Espíritu Santo, como dijo el rey David mismo: Señor, revisa mi vida. Cree en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Porque Dios no quiere más carretas. Dios quiere que se haga su voluntad. Dios no quiere más ruidos.
Y Dios espera que no nos olvidemos que hay un paso por la era. En la era Él hará la separación del grano de la cáscara. La cáscara la tomará y la aventará y le meterá candela, y al grano lo guardará en graneros. Tú eres parte del grano. Y Dios ha venido para limpiarnos.